Ok, buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes otra vez para compartir otra palabra. Como siempre, esperando, orando que ese mensaje te ayude a seguir el camino que el Señor tiene preparado para ti. Ok, pero antes de empezar, quería compartir lo que, bueno, es lo básico de la creencia de nosotros y el propósito de todo lo que estamos haciendo. Primeramente, para compartir con todos que Dios ama a todos. Dios te ama. ¿Ok? Vimos eso en Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama a todas las personas en el mundo. No ama lo que hacemos a veces, pero ama a todos. Entonces tú me puedes preguntar, pero si Dios me ama, ¿por qué la gente me habla del infierno y todo eso? Bueno, la realidad es que eso pasa porque nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Okay? No es que Dios quiere mandar a la gente al infierno, pero nuestro pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y todos pecamos. Y la Biblia también dice eso. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces algunos dicen, no, pero mira, yo soy bueno, yo cuido a mi familia, yo doy comida a los pobres, yo hago buenas cosas. Pero bueno, Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces no es lo que tú haces. Los creyentes hacemos lo que hacemos para mostrar, es para agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho. No estamos tratando de comprar la entrada. Entonces, si tú nunca has aceptado a Jesús en tu vida, si no tienes Jesús en tu vida, eso es tu oportunidad. ¿Okay? Simplemente pide al Señor que te perdone tus pecados. ¿Okay? Pídele al Señor que Él te ayude a dar la vuelta, ¿okay? A arrepentirse de esa vida de pecado. No que vas a ser perfecto, pero que Él te ayude a ser mejor. ¿Okay? Y para que puedas cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Pide a Jesús que entre en tu vida, que toma control. Pide al Espíritu Santo que entra en ti para guiarte en todo. ¿Ok? Y en lo que has hecho eso, ya has empezado. ¿Ok? Ese camino con el Señor. De ahí empiezas a estudiar la Biblia, que meditar sobre la Biblia. Busca una iglesia donde no solamente predican la palabra de Dios, la verdad, pero que también lo ponen en práctica. Que eso es muy importante. Y más que eso, busca el bautismo con agua y con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para todos. Todo lo demás viene después. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar el mensaje, me imagino que han visto el título, dice arrancadas falsas. ¿Ok? Y como siempre saben que me gusta dar un ejemplo práctico. ¿Ok? En el atletismo, en la natación, en cualquier deporte donde hay una carrera, ¿ok? Siempre hay un señal para arrancar. Y con eso siempre hay arrancadas falsas. Personas que empiezan antes de ese señal. ¿Ok? En los viejos tiempos, aunque tú cometiste una arrancada falsa, tenías otra oportunidad. Pero hoy en día no hay una segunda oportunidad. Ya te quedas descalificado, no puedes competir. ¿Ok? Y no solo eso, que antes los atletas trataban de reaccionar al señal. Pero ahora lo que tratan de hacer las atletas es
Ellos tratan de adivinar, ¿ok? O anticipar cuándo viene la señal para tener esa ventaja sobre los demás. Pero el problema con eso es que te pongas en un gran riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si cometes la arrancada falsa, ya no tienes otra oportunidad, ya te quedas afuera. Y no importa si tú eres el mejor de todos allá, ¿ok? Si tratas de anticipar, si tratas de empezar antes de cuando debes, te metes en problemas. Bueno, es lo mismo en la vida espiritual. ¿Okay? Recibimos un llamado, recibimos una palabra profética y entonces empezamos y nos adelantamos. Y eso nos mete en muchos problemas. Aunque estamos tratando de cumplir algo bueno, algo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero debemos de entender que muchas veces, ¿ok? Hay cosas externas de nosotros, hay personas, ¿ok? Que están afuera de nuestro entorno, ¿ok? Que Dios tiene que sacar o tiene que poner en nuestra vida. Y entonces si nos adelantamos, nos causamos problemas a nosotros y a muchos que están con nosotros y alrededor de nosotros. Pero, como decía, al final de todo, con Dios, aunque arrancamos antes o tratamos de hacerlo de nuestra forma, siempre y cuando nos arrepentimos, Él no nos descalifica. Él puede utilizarnos todavía para cumplir ese mismo objetivo, ese mismo llamado, para que podamos recibir las bendiciones que tiene y para que podamos ser una bendición a los demás. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer, como siempre, es utilizar un ejemplo en la Biblia para mostrar eso, para mostrar cuando arrancamos antes del momento, cuando hacemos lo que nosotros pensamos que está bien, nos meten en problemas a nosotros y otros sufren también. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta y nos arrepentimos, el Señor nos va a guiar. ¿Ok? Y también quiero mostrar y quiero utilizar otro ejemplo mostrando que cuando seguimos los pasos del Señor, Él va a arreglar todo lo que puede pasar. ¿Okay? Los dos ejemplos son de la misma persona. Vamos a utilizar el ejemplo de David. Primeramente con Batseba y después con el tiempo que él tenía que esperar para tomar el puesto como rey de Judá y de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver su arrancada falsa. ¿Y qué causó? ¿Qué problemas causó? ¿Y por qué pasó también? Vamos a ver. Empezamos en 2 de Samuel, versículo 11. 2 de Samuel, versículo 11. Capítulo 11, versículos 2 al 5. Y dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Mira, David
debería haber estado en la guerra, ¿ok? Con ese mismo Urías, el hitita. Porque ese era, como dice la Biblia, el tiempo cuando los reyes iban a la guerra. Pero David, por perezoso, por no sé qué, se quedó en el palacio. Entonces no seguía, ¿ok?, el camino que Dios tenía para él, no estaba haciendo lo que tenía que hacer y entonces se cayó en ese problema. Abrió la puerta a ese problema. ¿Ok? Y no solo eso, pero que en vez de hacer lo que él sabía que era lo correcto, porque David no era un iniciante en Israel. Él ya era el rey, sabía las leyes, sabía qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Pero si ni quiere seguir el camino y cumplir el propósito de Dios, ¿tú crees que no va a empezar a hacer las cosas que no se deben? Pues claro. Y eso es lo que le pasó a David. ¿Ok? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tratamos de hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos, abrimos la puerta de meternos en muchos problemas. Porque entonces empezamos a decir, no, yo sé qué es lo mejor para mí. Y cuando empezamos a hacer eso, bueno, te aseguro que el enemigo te va a poner de todo como tentación. Porque ya estás pensando, utilizando tu conocimiento, tu entendimiento. Y cuando hacemos eso, seguro que vamos a caer. ¿Okay? Vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Okay? El mismo capítulo, segundo de Samuel, capítulo 11, ahora del 6 al 17, dice: Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén. Pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado a la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más
aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el Etita. Entonces, mira lo que Urías hizo a David. ¿Okay? David quería esconder lo que había hecho. Entonces llamó a Urías, no, que vengan de la guerra, ve y acuéstate con su mujer. ¿Qué? Para esconder todo. Porque si él había ido a acostarse con su mujer, cuando al final nace el bebé, todos iban a pensar, bueno, el bebé es de Urías. Pero Urías le mostró a David su dedicación, la misma dedicación que David debería haber tenido. Que él no iba a disfrutar su tiempo allá, con su familia, con su mujer, no. Porque él recordaba, mira, mi gente está por allá peleando, entonces yo no puedo estar aquí disfrutando y tranquilo, no sé qué, no sé qué. 2 veces David trató de cubrir. Entonces, ¿qué hizo al final? Mandó a matar a Urías. Qué triste es. ¿Okay? Ahora, la familia de Urías tiene que sufrir. ¿Okay? Betsabe tiene que sufrir. ¿Okay? Porque ahora su esposo, ¿okay?, ya murió. Y todo eso porque David no quería hacer lo que tenía que hacer y también quería hacer las cosas como él quería y no quería seguir al Señor. Y hacemos lo mismo. ¿Okay? Decidimos para nosotros lo que es bueno para nosotros y en vez de reconocer que está mal, no. Tratamos de cubrirlo y taparlo y escapar las consecuencias. Pero les digo que si tú eres un creyente, no puedes escapar. Porque como creyente, ¿ok? Y tú dices, Señor, tú toma el control, tú haga lo que quieres. Ok. Tenemos una gran responsabilidad porque ahora sabemos lo que debemos estar haciendo. No podemos decir, ay, yo no sabía, Señor, no entendía esa parte de la Biblia, no. Porque como creyentes tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y sabemos muy bien cuando estamos haciendo algo malo. Y lo más que tratamos de taparlo y escaparlo, nos ponemos en peores problemas. Y la realidad es que eso pasa porque, mire, el Señor sabe lo que queremos, sabe lo que necesitamos y está dispuesto a darnos más de lo que podemos pedir e imaginar para nosotros mismos. Y entonces cuando le demos la espalda y vamos buscando lo que queremos, estamos diciendo al Señor, no me sirves, tú no me puedes dar lo que necesito y lo que quiero. Porque mira lo que Dios mismo dice a David. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Dios está diciendo, mira David, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no me pediste a mí lo que querías? Porque yo, mira, te he dado tanto.
Y no crees que no quiero darte más. Podía darte aún más de eso. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Pero Él lo hace en su tiempo, en su momento. ¿Ok? Su proceso. Tenemos que pasar por su proceso para lograr las cosas. Porque así realmente vamos a aprovechar, vamos a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando tratamos de hacerlo de nuestra manera, siempre vamos a fallar. Y nunca vamos a lograr todo lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros y por nosotros. Ese es el gran problema. Y eso es lo que le pasó a David. ¿Ok? Y vamos a ver las consecuencias ahora. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12 y después versículo 14. 11 y 12 dice: Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz y a la vista de todo Israel. Lo que pasó fue que el hijo de David se acostó con todas sus mujeres y todos sus esposos, sus esposas. ¿Okay? Lo que él había hecho, escondido, Dios se lo dejó pasar a él, pero para que todos vieran. Y mira, versículo 14. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces el hijo que tuvo Betsabé con David se murió. Ese primer hijo se murió. ¿Ok? Entonces mira todo el sufrimiento. ¿Ok? Todo lo malo que trajo David a él, a su familia. ¿Ok? Y a los demás. Porque Betsabé perdió su esposo, perdió su bebé. ¿Okay? La familia de Urías perdió a un hijo. ¿Okay? Y ahora que el hijo de David se acostó con todas sus mujeres. ¿Okay? Imagínate qué iban a estar diciendo de David. Imagínate qué iban a estar diciendo de Israel y de Judá. Eso no es la gente de Dios, pero mira cómo se están portando. Imagínate. Solo porque David quería hacer lo que quería hacer, como él lo quería hacer, en vez de pedir al Señor, en vez de estar donde debe de estar, en la lucha, en la batalla, ganando grandes victorias para Dios. No, él quiere todo para él. Todo para él quería. Pero como yo decía, cuando cometemos esos errores, ¿okay? Esa arrancada falsa, en lo que buscamos al Señor, Él nos va a perdonar. Y vimos eso bien claro. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice, ese es David: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Que entonces David sinceramente se arrepintió. No solo decir, ay no, perdóname Señor, no, se arrepintió. ¿Ok? Ya tenía en su mente, mira, eso nunca más lo voy a hacer. Voy a pedir al Señor todo lo que quiero, voy a dejar que el Señor me guíe en todo. ¿Ok? Y entonces Dios dijo, bueno, te perdono. Y no solo eso, pero que voy a utilizar esa unión entre tú y
Betsabé para hacer algo grande. Y vimos eso, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice: luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella, Betsabé. ¿Okay? Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. Salomón salió de esa situación cuando ya David se había arrepentido, ¿okay? Cuando ya se había casado con Betsabé. De allá salió Salomón, el gran rey de Israel y Judá, ¿okay? Que construyó el templo de Dios, ¿okay? Y por ese linaje salió Jesús, ¿okay? Entonces, para nosotros no importa lo que hemos hecho, no es que Dios lo olvida y no hay consecuencias, pero en lo que arrepentimos, en lo que damos la espalda a esa vida, ese tipo de cosas, Dios todavía nos puede utilizar para hacer grandes cosas para Él. Yo he visto tantos testimonios de personas que adoraban a Satanás, ¿okay? Que trabajaban para Satanás. Ellos decían que, mira, ellos iban en contra a los cristianos, trataban de destruir ciertas iglesias, ¿no? Pero en lo que se dieron cuenta, wow, ese Dios, no podemos hacer nada a esas personas porque siguen al Señor Todopoderoso. Esa gente, esa misma gente que seguía a Satanás, ¿okay? Dieron sus vidas a Jesús y Jesús los utilizó grandemente para compartir su palabra y su amor con los demás. Mira David, David mató a un hombre, se acostó con una mujer casada, después mató a su esposo, pero mira, se pidió perdón al Señor y Dios utilizó la misma relación, ahora un matrimonio, ¿okay? Para seguir el linaje de Jesús, que es algo muy grande, ¿okay? Algo muy, muy grande. Entonces, como decía, vimos las grandes consecuencias de esas arrancadas falsas que cometemos, que queremos hacer las cosas de nuestra forma, en nuestro tiempo, ¿ok? Porque no podemos esperar al Señor. Pero vamos a ver ahora el otro lado. ¿Okay? Cuando David estaba esperando ser rey, y todo lo que hace, como él seguía paso por paso lo que Dios quería, no se fue adelantándose, ¿okay? En ningún momento. Y vamos a verlo. Primero de Samuel 16 dice, primero de Samuel 16, versículos 12 y 13 dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigüeño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ese es el día que Samuel ungió a David como el nuevo rey de Israel, al nivel espiritual. Porque Saúl, el rey Saúl todavía era el rey. Había perdido la unción, ¿ok? Por desobedecer a Dios, pero todavía tenía el puesto al nivel físico, ¿ok? Entonces, eso es David recibiendo ese llamado desde chiquito, ¿ok? Ungido por el gran profeta Samuel. Pero vamos a ver los pasos por lo cual tenía que pasar David para llegar a ser rey.
¿Y cómo lo hizo? Con humildad, vamos a ver. Primero de Samuel todavía, 16, ¿okay? El mismo capítulo, versículos 18 al 23. Dice, uno de los cortesanos surgió. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, él el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó un odre. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Ok? Entonces vimos que David entró al palacio y empezó a servir al rey Saúl, al rey que había pedido la unción. Al rey iba a servir o estaba sirviendo al rey que tenía que dejar ese puesto para él mismo. Y eso es lo que debemos de entender. Muchas veces cuando Dios nos llama, Él nos pone abajo a alguien. Quizás la misma persona, ¿ok?, a que tenemos que reemplazar, pero eso no significa que nos vamos allá, no, que yo voy a ser el líder aquí, así que tú no me puedes decir nada, tú no me puedes guiar, no. David tomó la oportunidad de aprender de Saúl, aprender de lo bueno que hacía y aprender de lo malo. ¿Ok? Para entender que, mira, cuando tengo la oportunidad de ser rey, eso no lo voy a hacer. Yo sí voy a obedecer a Dios. Yo sí voy a seguir los pasos que Dios me muestra. ¿Ok? David no fue allá y decir, mira, me ungieron a mí, así que tú no me puedes decir nada. O sí, te voy a servir, pero hasta que te mueres. ¿Ok? No, David sí estaba sirviendo a Saúl de lo mejor que podía. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Okay? Aprender de los que están en el puesto que sabemos que vamos a tener en algún momento. ¿Okay? Y no solamente servirles. ¿Okay? Perdonarlos cuando empiezan a atacarnos. Vamos a ver. Primero de Samuel 18. Versículos 10 y 11 dice: al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y, mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se lo arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. 2 veces. Muy interesante que dice 2 veces. Porque la primera vez que Saúl se lo había lanzado, ¿ok?, su lanza, David podía decir, mira, ese rey se volvió loco, me voy de aquí
porque yo debo ser el rey, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer para sacarlo de allá. No, no lo hizo. Se quedó y 2 veces escapó la lanza. Lo mismo para nosotros. Muchas veces la misma persona que nos está guiando, que nos está mostrando cómo debemos hacer las cosas, a veces ellos vienen en contra de nosotros. Porque se dan cuenta, wow, esa persona va a tomar mi puesto. No todos lo hacen, pero muchos lo hacen. Y no podemos estar luchando en contra de ellos. Y en lo que seguimos el Señor, seguimos haciendo lo que el Señor quiere, nos va a seguir bendiciendo. Y eso lo hizo con David. Mira lo que dice. 1 Samuel 18, versículo 14 dice: David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. El versículo 16 dice: pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Dios estaba bendiciendo a David, aunque Saúl lo quería matar. Él no iba en contra de Saúl. Seguía haciendo lo que Dios quería y entonces recibía las bendiciones. Y no solo eso, pero que también Dios lo cuidaba de una forma sobrenatural. Vamos a verlo. 1 Samuel 19, versículos 19 al 24 dice: cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino, hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Mira, Saúl mandando grupos de hombres para atrapar a David. Y cada vez que se iban, el Espíritu de Dios tomaba el control de esos hombres. Y hasta a Saúl lo mismo pasó, al rey Saúl lo mismo le pasó. Él pensando que yo soy rey, ¿quién me puede parar? Bueno, Dios mismo te va a parar. ¿Ok? Entonces podemos ver a grandes personas, hombres, personas fuertes, personas que tienen poder, que tienen influencia, que pueden levantarse en contra de nosotros. Pero en lo que seguimos, lo que Dios quiere, en lo que nos aferramos al Señor, Él nos va a cuidar. ¿Okay? La Biblia dice: ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. Eso significa 2 cosas: que hay armas, hay obstáculos, hay personas que sí van a venir en contra de nosotros. No lo podemos escapar. Pero lo que debemos entender es que al final de todo, esas armas no van a cumplir su objetivo final de pararnos, de matarnos, de quitarnos el llamado de Dios, ¿no?
Va a tratar de hacerlo, pero nunca van a hacerlo. Nunca van a prosperar, nunca van a cumplir ese propósito. ¿Ok? Y debemos entender eso. Mira, el presidente de tu país, el primer ministro de tu país puede venir en contra de ti, ¿ok? Por el llamado que Dios te ha dado. Pero entiende que ni ellos pueden ganar esa batalla. Ni ellos. Ni Saúl, el rey Saúl de Israel y Judá, podía parar a David en lo que Dios quería hacer con él y a través de él. Vamos a recordar eso. ¿Ok? Pero no solo que debemos entender que Dios nos va a cuidar, pero nosotros también debemos perdonar a esas personas. Vamos a ver cómo lo hizo David. Primero de Samuel, perdón. Primero de Samuel 24, versículos 3 al 7. Ajá, sí. Primero de Samuel 24, versículos 3 al 7 dice: Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades. Ese es Saúl. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le removió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Mira, David tenía la oportunidad de atacar a Saúl, de matarlo. Y no es que Saúl solo iba paseando por ahí. El rey Saúl venía para matar a David, venía para capturarlo, con miles de hombres. Entonces David podía decir: yo soy el ungido, el próximo rey. No, yo voy a matar a Saúl porque él viene a matarme, entonces yo lo voy a matar. Y lo mismo para nosotros. Toda esa gente que vimos que viene en contra de nosotros, ¿okay?, tratando de pararnos, deja al Señor. Y David sabía muy bien eso, porque mira lo que dice en 1 Samuel 26, ¿okay?, versículos 7 al 12 dice: otra vez que David no mató a Saúl. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera, y vámonos de aquí.
David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Otra vez una gran oportunidad para David para matar al rey Saúl. Y el rey venía para matarlo. Tenía el derecho y tenía la oportunidad. Él ya había sido ungido el rey, como el próximo rey. Y nada podía sacárselo. Pero él entendía, no, así no se hace. ¿Okay? Tenía paciencia que Dios lo iba a hacer. ¿Okay? Que Dios iba a matar a Saúl, o quizás que Saúl se iba a morir que iba a morir como un viejo, o en una batalla iba a morir. Pero David no se iba a adelantar el plan del Señor. Y eso es muy, muy importante. Y vimos que David tenía razón. Mira lo que vimos primero de Samuel 31, versículos 1 al 4. Dice: los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl, y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen, y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Lo mismo que decía David: yo no lo voy a matar. ¿Okay? Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Saúl mismo se mató. Y vamos a ver el último paso de David, cuando al final tomó el puesto. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice: pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, Ahinoam, la Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y ahí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Mira, ni cuando murió Saúl, David no se fue como loco. Ay, ahora me toca a mí. Ya, no. Hasta ese momento todavía estaba pidiendo al Señor guiarlo. ¿Okay? Se quedó humilde. Sabiendo que tenía la unción, todavía preguntaba: Señor, ya es mi momento. El Señor dijo que sí. Se fue y cumplió el propósito. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Okay? No decir: por fin esa persona se fue, por fin puedo tomar mi puesto, por fin ya. No. Debemos siempre respetar los que vinieron antes que nosotros, los que trabajaron antes que nosotros. Aunque quizás
han fallado, aunque quizás han perdido su puesto por no hacer lo que deben de hacer. Debemos respetarlos, porque en algún momento han hecho algo bueno para el Señor. Y tenemos que entender eso. ¿Ok? Tomar el puesto, decirle gracias a Dios. Ya he llegado, pero ahora estoy aquí para servir a los demás. Cualquier llamado que Dios tiene para ti no es solamente para que puedas disfrutar y ser bendecido, no, es para servir a los demás. Y si lo hacemos, Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Okay? Entonces vamos a recordar eso. Seguimos al Señor paso por paso para cumplir el propósito. Debemos aprender de todos, ¿okay?, que Él pone en nuestro camino, de lo bueno y de lo malo, y avanzamos poco a poco. No vayamos a tratar de tomar el puesto, no, que el Señor nos da el puesto cuando es el momento indicado. ¿Ok? Entonces, ese fue el mensaje de hoy y realmente espero que eso te ayude con tu camino con el Señor. ¿Ok? Que te ayude a entender que con tranquilidad, paso a paso. ¿Ok? Entonces pido que el Señor te siga guiando, cuidando, bendiciendo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.